El gráfico de barras a continuación muestra el porcentaje de estudiantes que recibieron cada carta en su último papel en inglés. La clase contiene 30 estudiantes. ¿Qué número de estudiantes ganó una A en su papel? Mirando el gráfico de barras, específicamente en el bara, aviso como el 30% de los estudiantes recibió una A. Para determinar el número de estudiantes que ganaron una A en su papel, responderemos la pregunta, ¿qué es el 30% del número de estudiantes, que es 30? Entonces, ¿cuál es el 30% de 30? Si podemos responder esta pregunta, sabemos cuántos estudiantes ganaron una A cuando intentamos determinar el porcentaje de un número. La forma más rápida y fácil es convertir el porciento en un decimal y multiplicar. Así que el 30% como decimal sería 0.30, pero por supuesto podemos botar el 0 aquí en los cientos y escribirlo como 0.3. Tenemos 0.3 por 30 igual 30% de 30. Vamos adelante y encuentre esto, y luego también configuraremos usando una ecuación por ciento. Y hopefully reconocernos que este producto sería 9, pero en caso tenemos 3 por 30 es igual a 9. Así que 9 estudiantes ganan una A en su papel. Utilizando una ecuación por ciento para resolver esto, usamos estas palabras clave para ayudar a configurar la ecuación, donde es significa igual de significa multiplicación o tiempos, y qué o qué número representa lo desconocido si escribimos la variable. Mirando nuestra pregunta básica aquí, aviso como la primera palabra es qué, y por lo tanto escribimos la variable o lo desconocido. Utilice n para el número de estudiantes. Siguiente tenemos es, que significa igual, y luego tenemos 30%, expresado como decimal sería 0.3. La palabra de significa multiplicar, tanto 0.3x, y luego tenemos el número 30. Tenga en cuenta que este producto es el mismo producto que tenemos aquí, y por lo tanto sabemos n igual 9. Pero como las preguntas de porcentaje obtienen más desafío, la ecuación de porcentaje puede ser muy útil.